Los tres grandes fenómenos que tuvieron gran trascendencia durante Europa en el siglo XIX y que generaron el pensamiento político fueron las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con el antecedente de la Revolución Inglesa de 1688. Con ellos surgieron las ideas políticas del siglo pasado, mismas que determinaron las líneas de pensamiento. Tanto la Revolución Francesa como la independencia de las 13 colonias fueron fenómenos que surgieron a finales del siglo XVIII y en torno a los cuales buena parte de las ideas políticas de la primera mitad del siglo XIX hicieron posible el derrocamiento de la monarquía absolutista. El semillero del pensamiento revolucionario, innegablemente, fueron las ideas de la Ilustración. Entre sus representantes más destacados estuvo Montesquieu, que partió de un antidespotismo aristocrático y difundió la idea de la división de poderes, así como el parlamentarismo inspirado en el sistema británico, aunado a las ideas de John Locke y del planteamiento del contrato social, fundamentando los sueños democráticos plasmadas en las ideas de Rousseau. El pensamiento de Voltaire también fue importante para la defensa de las libertades, así como las acciones concretas de los revolucionarios. Mientras que en la Unión Americana se enfrentaron dos ideas políticas: la demócrata federal, impulsada por Hamilton, idea a la cual también se acogió John Adams, y la demócrata liberal, que fue apoyada por Thomas Jefferson. La primera pretendiendo la creación de un gobierno fuerte y eficaz, de acuerdo con la línea del sistema inglés, mientras que la segunda buscaba un gobierno limitado y con un mayor cuidado por las libertades individuales. Estos movimientos determinaron el alcance político gracias a los principios de los filósofos de la Ilustración. También fue fundamental el pensamiento de Emmanuel Sieyès, que fueron fundamentales para la Declaración de Derechos y la Constitución de 1791. Pero con las ideas del jacobinismo de Robespierre, la revolución se radicalizó y los decretos y medidas políticas adoptadas en ella nunca fueron aceptadas por la burguesía mercantil, ni por las aspiraciones confusamente socialistas, de cuyo portavoz Napoleón recogió el pensamiento de los girondinos en materia de política exterior, sin concebir la extensión a otros países de la revolución como fórmula para hacerla triunfar.
Y entonces apareció el pensamiento contrarrevolucionario de Joseph de Maistre, que detestaba el desorden y admitía las libertades, elogiando la Constitución inglesa y considerando a la revolución como un castigo divino por los pecados de los hombres. Este hombre profesó un pensamiento teocrático, tradicionalista y antirracionalista, reconociendo el derecho divino como principal fuente de legitimidad de las monarquías absolutas. Y Visconde de Bonald, que fue defensor a ultranza de la autoridad y el respaldo teórico de la Santa Alianza, recurriendo a la historia para justificar la política. Y el pensamiento de Lamennais, que sufrió una profunda evolución, desde el fanatismo teocrático de sus primeras obras hasta sus posteriores posiciones demócratas. Gracias a Hegel, se planteó la idea del Estado como el motor de la historia y el espíritu de los pueblos, justificando la guerra como choque entre ellos, lo que supondría la dilatación de uno y con el tiempo paradójicamente su decadencia, pensando en el ascenso y la decadencia de Roma, de la Francia napoleónica o del propio Estado prusiano. Hegel rompió con el estatismo de la filosofía política anterior y creó la dialéctica, entendida como el conflicto entre dos términos, una tesis y una antítesis, que conduce irremediablemente a su solución, a la cual denominó síntesis, de índole idealista, pudiendo aplicarse a los diferentes pueblos en conflicto. Hegel fue visto como un defensor de los derechos absolutos del Estado sobre el individuo. Gracias a él, se derivó una corriente conservadora y una corriente de izquierda, de la cual nació propiamente el marxismo. La corriente que dominó el panorama político durante el siglo XIX fue el movimiento denominado liberalismo político. Bajo la expresión de liberalismo se recogían los aspectos políticos, económicos e intelectuales del movimiento, y cada uno representaba contornos nítidos. Sus fundamentos se resumían en 3 puntos: las libertades individuales, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, todas ellas recogidas en las declaraciones de derechos. Y también encuentra cabida la igualdad legal. Como segundo punto. Y por último, la soberanía nacional, que se concretaba en las elecciones por sufragio, la división de poderes y la aceptación de una constitución como ley fundamental frente al poder de la corona o del mismo Estado y sus posibles abusos impunes contra el individuo. El liberalismo político fue obra de la burguesía y fue la primera tendencia revolucionaria, en alianza frecuente con el romanticismo y el nacionalismo.
Por su parte, el liberalismo inglés se dedicó más a las cuestiones económicas. Para 1815, los deseos de independencia o unidad nacionales se vieron frustrados por las potencias legitimistas. 5 años más tarde, se produjeron los primeros brotes nacionalistas liberales, que fueron sofocados por la Santa Alianza, y en 1830 rebrota la Revolución, que tiene un carácter nacionalista en determinadas zonas, como Bélgica, Italia y Polonia. En Europa, todos los países reivindicaron la exaltación de un patriotismo local, que de manera paradójica compartieron con el resto de los habitantes del continente. El nacionalismo inició como literario y romántico, pero también adquirió un sesgo conservador, muy ligado al propio desarrollo de las burguesías nacionales o locales. Se preservó la unidad e independencia italiana, fomentando los rasgos culturales y el pasado común, con Mazzini. Como reacción a los excesos románticos surgidos en Europa, apareció una generación realista, que tiene su plasmación en la literatura y el arte, y también en la política. Ello condujo a la formulación del positivismo de Augusto Comte, que propuso la abolición de la metafísica en todas las acciones humanas, y su sustitución por la sociología, como la verdadera ciencia de la sociedad. El abandono de estas ideas arcaicas y preocupaciones teológicas y metafísicas llevaron a la Realpolitik, que fue una idea alemana de la acción política, donde la utopía cedía paso a la realidad del poder y a las conveniencias prácticas de cada momento. La crítica al sistema liberal vigente y la búsqueda de una organización política o económica capaz de resolver la situación de la clase obrera hizo que apareciera el socialismo antes de Marx. Esa palabra apareció entre 1830 y 1840, casi simultáneamente en Francia o Inglaterra. Con Roberto Owen, como empresario que predicaba la filantropía patronal para resolver los problemas del proletariado, se recurrió al Estado, intentando que aprobara determinadas leyes o fomentara sus experiencias cooperativistas y su socialismo mutualista. También aparecen las ideas de Saint-Simon, que propuso un socialismo productivista, basado en la fe en el desarrollo de la ciencia, dentro de la línea positivista. Su pensamiento ejerció una influencia en la política francesa. Y Proudhon, que consideró que la solución del problema social no era un asunto político. Sin confiar en la democracia parlamentaria, ni en el sufragio universal, dirigiendo sus ataques al Estado, y en ese sentido se le consideró como un pensador anarquista, proponiendo una sociedad organizada por federaciones y mutualidades.
Maurice Blanc confió en la democracia y en la revolución política. Sus propuestas de talleres sociales, fomentados por el Estado, pretendían satisfacer a todos, y así se explica la gran aceptación que tuvieron sus ideas, también en los medios populares. Fue un hombre de acción y un partidario de la revolución política y social, pero su patriotismo y su actuación política, más democrática que socialista, hizo alusiones imprecisas al pueblo, provocando las críticas de Federico Engels, que lo calificó como un revolucionario del siglo pasado. Charles Fourier realizó una crítica muy aguda del sistema capitalista, sugiriendo un plan de acción voluntaria, menos interesado en el aumento de la producción como del bienestar de los seres humanos, diseñando los falansterios, que eran sociedades cerradas para unas 400 familias, que tuvieron una precaria aplicación práctica. También aparece el marxismo-socialismo científico, como una expresión que los propios marxistas utilizaron para referirse a su sistema, frente al socialismo utópico, con el que se refieren a todos los demás. En 1848 se publicó el Manifiesto Comunista, publicado por Karl Marx y Federico Engels, donde se esbozaban las ideas de esta teoría política y económica, que luego fueron desarrolladas en su obra magistral, El Capital. Sus planteamientos tenían su origen en la filosofía alemana y en los economistas clásicos, así como las ideas del socialismo primitivo. Para Marx, el fundamento o base de la historia era la economía y cualquier cambio en las relaciones económicas, es decir, en la base, repercutía en la superestructura, el Estado, la ciencia, el derecho, la religión o la ideología, mientras que Engels matizó que los hechos económicos solo en última instancia determinaban los hechos sociales. Por eso al marxismo se le denominó materialismo histórico. De esa filosofía alemana, Marx tomó la idea de la dialéctica, pero los principios idealistas eran marginados y la dialéctica se aplicaba a las clases sociales para analizar su evolución histórica. Los modos de producción cambiaron cuando se produjo un choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, choque que se manifestó en la lucha de clases. Así, las propias contradicciones del sistema y el enfrentamiento entre burguesía y proletariado derribarían, según Marx, al capitalismo. Se estableció que la conciencia revolucionaria del proletariado, compuesta por obreros industriales, deriva de su explotación y de haber sido alienado el control de su trabajo, también de una parte del valor del mismo, la plusvalía. Según Marx, se produce en el aumento de la proporción entre capital fijo o máquinas y capital variable, que era la remuneración de la fuerza de trabajo, y de la composición orgánica del capital. Esta tendencia decreciente de las tasas de beneficio originó la competencia entre capitalistas, la generación de monopolios y la proletarización de los productores. También a la larga, profundizó las contradicciones que condujeron al fin del capitalismo. Tanto Marx como Engels concibieron al Estado como un instrumento de dominación de una clase sobre otra y vaticinaron que la dictadura del proletariado subvertiría el orden burgués
haciendo que fuera el proletariado la clase dominante, hasta llegar al comunismo, en donde el Estado no tendría razón de ser y finalmente desaparecería. Marx se inclinó por la toma del poder político, de una forma violenta e insurreccional, pero después de la experiencia de la Comuna de París, opta por la formación de partidos socialistas legales en cada país como instrumento de la revolución socialista. A partir desde ese momento, se estableció una pugna entre marxistas revisionistas, que propusieron una revisión de la actitud revolucionaria del proletariado, ya que éste comenzó a beneficiarse del auge del capitalismo entre los marxistas ortodoxos. Se consideró que el anarquismo del Estado, la Iglesia y todas las demás instituciones eran las responsables de la infelicidad humana, según los anarquistas. Por ende, había que destruirlos para recuperar la libertad. Y dentro de esta corriente de pensamiento existió una gran variedad de pareceres, desde el asociacionismo voluntario, sin ánimo de lucro, como la alternativa a la empresa, y el federalismo de Proudhon, que, como se indicó, atacó al Estado y a la Iglesia. El fenómeno de la industrialización, la revolución demográfica, el triunfo del liberalismo económico y el auge del capitalismo formaron el marco dentro del cual se desarrollaron las diferentes teorías económicas del siglo XIX. Se fomentó el pensamiento crítico y los modelos económicos que buscaban una mayor justicia social, así como la mejor distribución de la riqueza. Las doctrinas políticas que surgieron en la Edad Moderna se engloban dentro de lo que se conoció como el sistema mercantil o mercantilismo. Los bullionistas pretendían que la riqueza residiera en la posesión de materiales preciosos y veían cómo España se empobrecía, apareciendo diversas teorías que fundamentaban la riqueza en el trabajo, como el colbertismo o el comercio exterior de Thomas Moon. Pero será la fisiocracia de Kisney la que en el siglo XVIII diseñó un plan completo de toda la economía nacional. En 1776, Adam Smith publicó su obra La riqueza de las naciones. En ella se estableció el nacimiento de la ciencia económica. Para Adam Smith, el egoísmo y el interés individual eran las principales virtudes del hombre, necesarias para el progreso humano. El beneficio individual era la base de la riqueza colectiva, y el valor de los objetos fabricados dependía de la cantidad de trabajo necesario para obtenerlos. Pero ese valor no era tan relevante como el precio del dinero que tenían en el mercado de consumo. Se estableció que la injerencia del Estado era nociva en la economía. Los monopolios y los proteccionismos habían de ser suprimidos. Su pensamiento
fue el que guió gran parte de las ideas y las actuaciones económicas de todo el siglo XIX. Y a sus discípulos desarrollaron las teorías que fundamentaron el liberalismo económico. Su discípulo, Jeremy Bentham, creador del utilitarismo, designó como objetivo de la política económica conseguir el bien para el mayor número de personas, lo que tuvo una gran repercusión en los discursos políticos de la época y aún de hoy en día. David Ricardo fue otro de los grandes pensadores de la economía clásica, distinguiendo tres tipos de renta: la de la tierra, la del capital y la del trabajo, criticando la acumulación de renta agraria, a la que consideraba causante de la pobreza obrera del momento, según la ley de los rendimientos decrecientes, que producía un aumento de los precios agrícolas al crecer la población. Con su teoría del valor, consideró que el trabajo era la única medida del mismo. Si bien el mismo trabajo es una mercancía, haría atractivos sus planteamientos a los pensadores socialistas y también a Carlos Marx. Jean-Baptiste Say profundizó en algunas cuestiones planteadas por los primeros economistas clásicos. Para él, la oferta creaba su propia demanda, estableciéndose en la ley de los mercados, o la ley de Say, por lo que se descartaba la posibilidad de una superproducción general. Pero la visión más pesimista respecto al futuro del mundo la ofreció Thomas Malthus. Este autor creó la famosa ley demográfica, por la cual no habría alimentos suficientes por crecer en progresión aritmética para una población que crecía en progresión geométrica. Formuló lo que él llamó el atascamiento general de los bienes no esenciales. Fue una especie de inundación de mercancías sin posibles compradores. John Stuart Mill defendió que la libertad individual debía ser el principio rector de la sociedad, de tal forma que ninguna unión debía realizarse si no se daba dicha condición. Para él, las leyes económicas eran de dos tipos: las de producción, que son inmutables, y las de distribución del producto social, que estaban sujetas a las decisiones de los seres humanos. Se preocupó por la posibilidad del estado económico estacionario, con tasas de beneficio decrecientes. También apareció el nacionalismo económico y la intervención del Estado. Con la industrialización alemana, que tuvo un carácter muy diferente a la inglesa, ya que fue en gran medida de la iniciativa estatal. El librecambismo perjudicaba a una economía que había comenzado su industrialización más tarde que otras potencias europeas. Es por ello que los economistas alemanes hicieron eco de esta necesidad proteccionista. Inclusive, la nueva escuela de economistas norteamericanos, influidos por la escuela alemana, propuso la intervención estatal en el dominio de la empresa privada, como estímulos a la competencia y a los monopolios estatales, y en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. En 1870 aparece la doctrina social de la Iglesia, y su principal documento fue en la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Esta postura
fue contraria a los principios éticos del liberalismo, es decir, al egoísmo individual, y frente a él, propugnaban la caridad como único medio de resolver la cuestión social, llegando a tener una realización concreta en la formación de sindicatos católicos. Ante la evidente disfunción del sistema liberal puro y el liberalismo reformado, se propuso la intervención estatal para evitar los abusos y las desigualdades económicas del liberalismo. Los economistas neoclásicos centraron su atención en el funcionamiento del sistema de mercado y en su papel como asignador de recursos, a partir de la prosperidad sin precedentes que vivían las economías occidentales a fines del siglo XIX. Y es aquí donde aparece Alfred Marshall, que estudió el comportamiento de productores y consumidores para determinar los precios, elaborando una teoría cuantitativa del dinero. Mientras que León Walras, por su parte, pretendió formular el proceso mediante el cual pudiera establecerse un equilibrio general de toda la economía. El auge del capitalismo, condicionado a la expansión imperialista que tuvo lugar en torno al cambio de siglo, reunió las múltiples tensiones ideológicas y enfrentamientos políticos en el seno de las potencias europeas, que fueron los rasgos más sobresalientes que describen a la Europa de la paz armada en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La reunión de las corrientes de pensamiento en Europa en el momento formaron un mosaico de enorme riqueza conceptual, que preparó al mundo para las convulsiones sin precedentes, las crisis económicas profundas y las guerras ideológicas que sacudieron el siglo XX